hay que entender primero que el sueño no es una cuestión exclusiva de los humanos. O sea, todos los seres vivos de las especies duermen, ¿ok? Entonces, generalmente el dormir es un proceso normal que ocurre cada 24 horas, en el caso por lo menos de los humanos, y se repite de manera regular y natural relacionándose con la luz y la oscuridad. Entonces, generalmente cuando no ocurre en el mundo animal suele ser porque se está en época de apareamiento o se está en estados de amenaza o el animal se encuentra en cautiverio. O sea, existen elementos generadores de un aumento del estado de la vigilancia. Es decir, no se permite, o sea, la persona está en alerta, el individuo está en alerta y por lo tanto esto le cuesta dormir. Ahora, en el caso del humano, además de las condiciones que hemos comentado, el problema también es que nosotros tenemos muchas respuestas de ese tipo en el mundo de lo abstracto. Es decir, lo que nosotros, hasta cierta manera, nos preocupa, como puede ser de repente la salud de un ser querido, nuestra salud propia, un dinero que de repente tenemos que cancelar o una cuota que tenemos que pagar, en nosotros, aunque es una preocupación psicológica, genera una respuesta física del cerebro animal y del resto del sistema autónomo que establece un estado de alerta. Digamos que el cerebro que duerme no sabe exactamente por qué siente una amenaza, sino que sencillamente ocurre, ¿no? Él no tiene capacidad de entender que sea por una cuestión de dinero o algo. Entonces, una de las principales razones cuando uno quiere dormir y no puede hacerlo, es principalmente porque hay un aumento de la vigilancia, ¿no? Hay una vigilancia excesiva. Ahora, en el caso de aquellas personas que tendrían la oportunidad de dormir, pero no lo hacen, tiene que ver con que nosotros tenemos la posibilidad limitada de poder privarnos de sueño, porque nosotros cognitivamente, o sea, nosotros a nivel de pensamiento, podemos tomar una decisión de dejar de dormir porque vamos a trabajar, porque vamos a salir, porque vamos a hacer una u otra cosa, ¿no? Eso a los animales no les ocurre. O sea, ellos no tienen la capacidad, o sea, sencillamente cuando ellos tienen sueño y bostezan, ellos no saben qué es el dormir, solamente lo hacen. Pero nosotros, como tenemos conciencia de todo lo que hacemos, entonces podemos evitarlo. El problema está en que se acumula una presión de sueño y eventualmente comienzas a quedarte dormido en distintas circunstancias, en vista de que esto es limitado y no te puedes decidir estar eternamente despierto. Entonces, el mecanismo en un principio tiene que ver con, digamos, el querer hacerlo y no poderlo hacer porque hay un aumento de la vigilancia, el poder hacerlo y no hacerlo porque nosotros nos privamos del sueño, porque decidimos evitarlo, y lo otro es que tengas una condición médica que haga que el sueño no pueda estar de manera estable durante el resto de la noche. Por ejemplo, en el caso de las apneas obstructivas del sueño, que la gente ronca y se ahoga, o en el caso de las personas que tienen piernas inquietas, que no pueden dormir porque le molestan las piernas, o sea, puedes tener una condición médica que no te permita dormir y te los fragmenta. Sí. Entonces, esas son, digamos, las tres grandes formas de verlo, ¿no? Y la interrupción del sueño, que uno está durmiendo divino y a las 3 de la mañana el cuerpo decide que uno tiene que ir a hacer pipí. Entonces se pasa todo el mundo yendo al baño. Como dice, la hora del diablo, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que generalmente a las 3 de la mañana para nosotros los mamíferos diurnos suele ser ya un momento en donde, digamos, el sueño REM, que es el sueño en el que uno sueña, comienza a hacerse un poco más denso y más profundo, y entonces ahí comienzan a ver... dependiendo del estadio de sueño, digamos, hay algunas funciones un poquito más o menos automáticas. Entonces, generalmente ya en esa fase ya se produjo una cantidad, sabes, bastante abundante de orina, ya la capacidad digamos que el nivel a veces para despertarse es mucho más ligero, y después se vuelve a profundizar. Ojo, después de que pasan las 3 de la mañana, nuevamente caes en otra fase de sueño REM, que es el sueño en el que uno sueña tipo 4:30, 5 de la mañana, que generalmente es cuando uno recuerda los sueños, porque uno sueña 4 o 5 veces. Que no quieres que suene el despertador nunca. Que dice, soñé contigo, Albita, chico. Mira, pero recomendaciones, cosas que estamos haciendo mal que no deberíamos o tratar de evitar. Esto que hablamos al principio, acostarse con el celular, mucha luz en la noche, tomar café, etcétera. Claro, bueno, mira, el café tampoco hay que satanizarlo, pero el problema principal es que la gente se excede, ¿no? Sí. Digamos que la vida media de la cafeína
puede ser perfectamente de 3 a 4 horas y media en sangre. O sea, el problema principal es cuando te lo tomas muy de tarde-noche. Y también que si tú te excedes de la dosis de cafeína, va a ser más difícil eliminarla y se va a quedar dando vueltas. Pero el problema no es el café. Como decía Paracelso, pues la dosis hace el veneno. Pues, o sea, si tomas una cantidad normal, bueno, no va a pasar nada. Ahora, ¿qué cosas estamos haciendo mal? Bueno, primero que desde que invadimos la noche con luz artificial, ya comenzamos mal. Es decir, nosotros somos mamíferos diurnos, dormimos de noche, y cuando invadimos la noche con luz artificial, si esta no está limitada en una cantidad de espacios y tiempos, nos puede modificar el reloj biológico. Y antes no era tanto el problema porque antes las luces eran incandescentes. Entonces la luz era de espectro infrarrojo y no solía afectar lo que es la liberación de melatonina, que es esta hormona que se libera para que le avise al cerebro que es de día o que es de noche. Pero como comenzamos con la luz ahorrativa, resulta que casi todas estas luces emiten espectros del radio del ultravioleta, y es muy similar a los fotones de la luz del sol. Entonces eso suele suprimir la melatonina. Entonces en la casa debería haber nada más luz blanca en las áreas de trabajo como la cocina o el estudio, y todo el resto debería ser luz amarilla. Claro. Lo otro es que durante el día sustituimos la luz natural por la luz artificial y estamos constantemente bajo techo. Entonces, y sobre todo, por ejemplo, si son adultos mayores, y bueno, lo que pasó en la pandemia del COVID, el no recibir luz solar en el día, ¿sabes?, tiene sus consecuencias. Lo otro es que hay que tomar en cuenta que cualquier cosa que te genere un aumento del estado de vigilancia no debería ser relacionado con la cama. Por ejemplo, no pasa nada si tú de repente estás quizás utilizando el teléfono y escuchar algo de música tranquilizante o algo que te agrade, pero cuando te pones a ver que si las noticias, que si revisas entonces, que si te peleas por WhatsApp y estás en la cama y todas estas cosas son cosas que el cerebro animal asocia cama con vigilancia y con trabajo. Entonces, cuando tú lo repites y lo repites y lo repites, te condicionas. Entonces ya, cuando te acuestas en la cama, el cerebro se pone en modo alerta. Bueno, aquí viene esta persona porque se va a poner a pelear por WhatsApp y a pelear por Twitter. Increíble. ¿Y lo mismo ocurre con la luz del televisor, doctor Cárdenas? Sí, bueno, actualmente casi todas las tecnologías están teniendo unas modalidades que tú puedes utilizar para disminuir la intensidad de la luz y el espectro de la luz. Entonces eso ha ido mejorando. El problema es que no los utilizamos. De hecho, por ejemplo, ahorita los teléfonos tienen para que tú modifiques la pantalla, para que tú pongas las aplicaciones oscuras, y ahorita también las últimas versiones, por lo menos del iOS, te permiten que tú segmentes por hora las notificaciones para que no te estén llegando y llegando y llegando, y entonces cada vez que tú estás con notificaciones constantes te genera un aumento ligero de la vigilancia. Entonces el televisor a mucha gente le ayuda, porque una de las causas frecuentes de insomnio es el insomnio psicofisiológico, que es ese insomnio en donde la persona piensa demasiado y no puede apagar el cerebro. Y entonces a veces está tan preocupada por muchas cosas, y cuando se preocupan por su propio dormir, más aún que se preocupan tanto porque no duermen, que cuando ponen la televisión, a veces sus pensamientos se aíslan y les comienza a dar sueño, pero en cuanto la televisión se apaga, se despiertan otra vez porque comienzan nuevamente la pensadera. Modo vigilancia. Bueno, doctor, le agradecemos mucho, interesante tema. El neurólogo clínico, el doctor Claudio Cárdenas, especialista en sueño. ¿Cuál es su cuenta, por favor, doctor, en Twitter y en Instagram? Sí, Twitter e Instagram, @neurocárdenas, es la consulta, y de la clínica de sueños es @clínica_sonares, que es donde tenemos la unidad de sueños. Estamos a la orden por allá. Gracias. Buenísimo. Mejoría de la memoria, estar más sano, perder peso, incrementa la creatividad, protege el corazón, reduce la depresión. Todo esto se logra si duermes bien. Y te tienes que empezar a apagarte en la noche. Eso de que todas las luces de tu casa prendidas, no las vas apagando. Poco a y eso poco. que decía el doctor, que la cama no puede ser, la cama debería ser para el sueño y las relaciones sexuales, más nada. De resto, todo lo demás lo haces en otra parte. Incluso si no puedes dormir, esto también me lo dijo un doctor, salte de la cama y te vas y te pones a leer un libro en otra parte, y cuando te des sueño te vuelves a acostar a dormir. Y dice que un libro que sea bien aburrido. Aburrido. Para que te des sueño. 2:51.